tiempo reconozco que es un pasaje muy importante en nuestro tiempo. Me gustaría exponerlo en 2 predicaciones, entonces con la ayuda de Dios voy a estar hablando este domingo y si el Señor lo permite el próximo domingo de este pasaje que tengo el privilegio de predicar en esta ocasión. Pero quisiera comenzar el mensaje de hoy con algo que ocurrió hace unos poquitos años con el tiempo en el que estuvimos en COVID. Usted sabe que cuando el COVID estaba en su pleno apogeo, muy rápidamente los laboratorios se empeñaron en fabricar una vacuna y eso provocó una serie de teorías de conspiración, ¿verdad? Teorías como que los mismos laboratorios que habían creado la vacuna eran los que habían creado el virus. Y lo habían hecho, habían creado el virus para poder hacer la vacuna y así poder enriquecerse. Esa es una de las tantas teorías que llegaron a existir y que seguramente usted llegó a escuchar. ¿Qué tan cierto es que haya ocurrido así? Bueno, yo no sé. Y no me voy a poner a hablar acerca de estas teorías conspirativas, ¿no? Conspiratorias. Lo que sí tengo en claro, hermanos, es que en este tiempo nosotros padecemos también de una pandemia. Y esta pandemia se llama estrés. Y es provocada por los mismos que nos pretenden vender la solución. Somos bombardeados constantemente para adquirir productos y experiencias que prometen ayudarnos a sentirnos bien, vernos mejor, hacer nuestra vida más sencilla, disfrutar de la vida. Y cuando estamos viendo estos productos, estas experiencias, sentimos más hondamente la necesidad de tenerlas. Y corremos de un lado a otro para poder adquirir esos productos. Es una fatiga física, por supuesto, porque tenemos que trabajar, pero más importante es una fatiga del alma, porque vamos de una experiencia a otra, de un producto a otro, sin descanso, y no encontramos verdaderamente descanso para nuestra alma. Cuando mis hijos eran bebés y todavía de niños más chiquitos, a veces se dormían, en la noche dormían, ¿verdad? Y a veces también. Y tenían como ciertos reflejos donde brincaban y luego se ponían así como muy tensos. Algunas veces empezaban a llorar y lo que teníamos que hacer mi esposa y yo era acercarnos, que ellos pudieran sentir nuestro calorcito, nos empezaban a oler, nos abrazaban y nosotros veíamos cómo sus pulsos y cómo ese estrés y todo de pronto empezaba como a calmarse y quedaban quietos y calmados y podíamos notar que su sueño ya se empezaba a relajar en ese momento. ¿Sabe? Nosotros necesitamos eso el día de hoy con nuestro Padre Celestial. Necesitamos dejar de andar corriendo de una experiencia a otra, de un producto a otro, sin encontrar satisfacción en nuestra alma y arrojarnos a los brazos de nuestro Padre, sentir su pulso y ya no tener tanta prisa, ya no andar corriendo, simplemente descansar en sus brazos. Me parece que la porción bíblica que tenemos para este día es precisamente ese descanso para nuestra alma. Es esa puerta que Dios nos abre, es ese mecanismo que Dios pone delante de nosotros para que vayamos a Él y entonces podamos ser abrazados y podamos ser cobijados y podamos encontrar verdadero descanso y reposo para nuestra alma. Espero que usted lo encuentre así como yo he venido encontrándolo y que Dios use esta predicación y la de la próxima semana, si el Señor nos permite, para ese propósito. Vamos allí a Mateo capítulo 6, versículo 11. Es una porción muy pequeña, pero muy importante.
Dice en Mateo capítulo 6, versículo 11, cuando usted lo encuentre, por favor, acompáñeme poniéndose de pie. La palabra de nuestro Dios dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por darnos el instrumento de la oración para acercarnos ante usted, para llegar hasta su trono celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para hacer esta petición con el propósito no solo de encontrar satisfacción física, pero espiritual, Señor. Usted es nuestro sustento, usted es nuestro proveedor. Y una vez más acudimos a usted para que nos provea del alimento. Su palabra nos dice que el Señor es nuestro pastor. Usted es el que nos lleva a lugares de delicados pastos y traemos a nuestra mente esa imagen para que en este momento, Señor, usted nos lleve en esos delicados pastos y nos alimente con su palabra y traiga descanso a nuestra alma, Señor. Ayúdenos, Señor, bendiga este tiempo de predicación, úseme para su gloria y honra, Señor. Y Padre, que en verdad podamos salir de aquí tomando lo que usted ha provisto para nosotros. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Quisiera que entendamos estas palabras debidamente en su contexto y para eso tenemos que empezar hablando acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio. A eso de sus 30 años, nuestro Señor fue anunciando en los diferentes poblados, en las ciudades, que el reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Y este mensaje era muy impactante para las personas, para el pueblo que anhelaba, porque por años el pueblo de Israel había estado bajo el dominio de diferentes imperios, ¿no? Desde los babilonios, los medos persas, los griegos y en ese momento los romanos. Por años habían estado escuchando a profetas hablando de que Dios enviaría un tiempo en el que Él iba a levantar a su ungido y ese ungido iba a traer su reino sobre Israel y ese reino iba a impactar a las naciones. Así que la gente anhelaba, esperaba eso. Y Jesús empezaba a hablar acerca de ese reino. Él despertaba el interés en una manera muy especial. Sin embargo, la mayoría de las personas tenían un entendimiento incompleto y hasta distorsionado del gobierno de Dios. El gobierno de Dios no consiste solamente en un mejoramiento de las condiciones de vida. El gobierno de Dios consiste en una transformación total, comenzando desde aquí, desde el corazón. Y Cristo vino la primera vez para lograr eso, la transformación primero de aquí. Y la Biblia nos dice que va a venir por segunda vez para hacer la transformación de todo lo demás. Así que estamos nosotros en ese trayecto donde Cristo ya vino y donde Él vendrá. En esta primera parte para transformar el corazón y en esta parte donde va a transformar a toda la tierra. Estamos a la mitad del camino, quizá más cerquita del fin, ¿verdad? Pero para esta parte del trayecto en la que nosotros nos encontramos, Mateo capítulo 5, 6 y 7 nos ofrece toda la guía que necesitamos para saber cómo debemos de vivir en esta parte de el reino de Dios en el que nosotros ya estamos experimentando. Primeramente el Señor les habló a sus discípulos cómo son los ciudadanos del reino, Mateo 5 del 1 al 16, y después versículos 17 al 48 nuestro Señor le empezó a hablar a los discípulos qué tipo de vida recta tienen que vivir. Tiene que ser una vida apegada a la ley de Dios y presentó 6 ejemplos de eso. Ahora nosotros estamos en el capítulo 6 de Mateo, donde el Señor trata con 3 actividades que eran consideradas
las prácticas de la religión verdadera. ¿Cuáles son? Primero, la limosna, que se refiere a la ayuda a los pobres. En segundo lugar, la oración. Y en tercer lugar, el ayuno. Para cada una de estas actividades, nuestro Señor corrigió la manera en que los líderes estaban enseñando mal de estas cosas, ¿no? Los líderes religiosos de los tiempos de nuestro Señor enseñaban o más bien, practicaban el ayudar a los pobres con el propósito de ser vistos. Oraban con el propósito de ser vistos. Ayunaban con el propósito de ser vistos. Y ese no era el propósito de estas tres prácticas. El Señor llamaba la atención a que si vas a ayudar a los pobres, es ayudar a los pobres. Y si vas a orar, es porque vas a hablar con Dios. Ya de esto nos han estado hablando nuestros hermanos Fernando y hermano Robert la semana pasada. Y comenzamos así pues las 6 peticiones que se encuentran en la oración que nuestro Señor nos dejó como modelo. Allí en Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13 encontramos las 6 peticiones. Voy a señalarlas y también creo que están aquí adelante. La primera es: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Hoy quiero exponer delante de ustedes entonces esta petición: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y le hago una pregunta a usted: ¿a quién está dirigida esta petición? ¿A Dios? ¿A quién? Sí, a Dios. Pero noten que nuestro Señor nos enseñó a orar en el versículo 9 a nuestro Padre. Y no debemos de omitir ni dejar de lado este detalle importante, porque no estamos hablando con un soberano, poderoso, indiferente. Estamos hablando, cuando exponemos nuestras necesidades delante de Dios, estamos hablando con nuestro Padre. ¿Y cómo es descrito nuestro Padre en la Biblia? Pues es descrito como clemente y misericordioso en Éxodo capítulo 34. Se nos es descrito en Deuteronomio como un Dios fiel que guarda el pacto. Es descrito como aquel que da de comer a las aves del cielo y viste a la hierba del campo. Nuestro Padre Celestial es el que nos da el pan de cada día. Y ahora note usted la palabra que nos dice ahí en el versículo 11, porque vamos a ir viendo palabra por palabra, ¿no? Dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, el pan. Esa palabra es una sinécdoque, y si usted no se acuerda de sus clases de primaria, secundaria o preparatoria, no se preocupe, se lo voy a explicar. La sinécdoque es una figura que se utiliza de una parte para representar el todo, como cuando decimos, bueno, vamos a hacer cooperación a 50 por piocha, ¿verdad? O sea, la piocha representa a toda la persona. El pan representa todo el sustento, todo lo que necesitamos para el sustento, para mantenernos con vida y cumpliendo con nuestras responsabilidades. Para algunos el pan, pedir por el pan va a ser pedir solamente por la comida del día. Para otros va a ser pedir por la medicina. Para algunos pedir el pan va a ser pedir por la bicicleta para ir a trabajar. Para otros va a ser pedir por un tráiler para trabajar. Cada uno en diferentes situaciones, pero el pan va a representar todas esas cosas que tienen que ver con nuestro sustento y la responsabilidad que nosotros llevamos a cabo. De modo que a través de esta petición, el Señor nos está alentando a confiar en Él para todo lo que tenga que ver con nuestro sustento. Y debemos estar agradecidos, hermanos, que Dios haya dispuesto un camino directo hasta el trono celestial para que nuestras necesidades sean escuchadas, ¿no? En la tierra
Conocemos hombres bondadosos, altruistas, nobles, gobernantes, ¿verdad? Que si usted tiene una necesidad, usted tiene que hacer una cita. La necesidad tiene que valer la pena. Usted tiene que haber sido un contribuyente de su causa. Usted tiene que aportar en alguna manera. La persona no se va a sentar con usted a escuchar, a ver cuál es el problema que usted tiene. Seguramente va a mandar un representante, alguien le va a ayudar. No se van a poner a su lado, le van a abrazar y van a decir: estamos contigo, te vamos a ayudar, te vamos a suplir lo que... Difícilmente eso va a pasar. Difícilmente eso va a pasar. Pero nuestro Padre, oh hermanos, nuestro Padre nos escucha, es condescendiente y presta atención a cada detalle de su necesidad y la mía. El Salmo 139, 3 y 4 en la Nueva Versión Internacional dice así: mis trajines y descansos los conoces, todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes todas o toda. Así que no solamente tenemos la oportunidad de orar a nuestro Padre, sino que Él nos da la certeza de que Él ya sabe lo que vamos a pedir aún antes de que nosotros se lo pidamos. Y yo he escuchado la objeción, ¿verdad?, de gente que dice: si Dios ya sabe lo que necesito, entonces ¿para qué se lo voy a pedir? Bueno, se nota que no conoce muy bien la oración, ¿verdad? Porque la oración es un privilegio. ¿Y cómo no vas a querer pasar tiempo con el Padre? Si se te da si esa fuera la única puerta, pues aprovéchala. Pero no solamente es eso. El que Dios ya conozca nuestra necesidad debería darnos más seguridad de saber que Él va a escuchar lo que realmente necesitamos. No sé usted, pero hay veces en que yo simplemente no sé qué pedirle a Dios. Estoy pasando por una situación difícil y creo que necesito esto, necesitamos aquello, y estoy así en un enredo en mi mente, y es un consuelo saber que, Señor, tú lo sabes, tú sabes lo que necesito. Por favor, suple aquello que necesito, pero que yo no estoy viendo. O guíame a entender qué es aquello que necesito para saber cómo pedirlo. Es un consuelo, hermanos. Es un consuelo que no tengo que estar convenciendo a Dios o tratando de hacerle manita de coche para que entonces conceda mi petición. No, Él ya lo sabe. Él sabe y podemos acudir con confianza a nuestro Padre por nuestro sustento. Pero también note las palabras en el 6:11 que nos dice: el pan, y luego nuestro de cada día, y luego dánoslo. Ambas palabras están en singular o plural. En plural, así es. Estamos bien con español. ¿Qué hubiese sido diferente si hubiesen sido en singular? El pan mío de cada día, dámelo hoy. Entenderíamos que Dios nos está abriendo la puerta a acercarnos a Él y pedir por nuestras necesidades personales exclusivamente. Pero al estar en plural es muy significativo, porque el Señor nos está enseñando que debemos orar no solo por nuestras necesidades, sino por las de los demás. Y aquí es donde tengo una advertencia, hermanos. Debemos cuidarnos del egoísmo. Nuestras necesidades personales no siempre son las más importantes, hermanos, y a menudo tampoco son las más urgentes. Es probable que algunas de nuestras oraciones no reciban respuesta de Dios simplemente porque estamos tan enfocados y tan centrados en nosotros que no pensamos en los demás, que nos ponemos en el centro del universo y creemos que entonces Dios tiene que darnos porque esta es nuestra necesidad. Pero Dios, hermanos, Dios, y creo que es un sentir de cualquiera de nosotros, bendecir y ayudar y atender las necesidades de aquella persona que es compartida antes que atender las necesidades de alguien que es egoísta.
Proverbios 11:24 nos deja este principio bastante claro. Nos dice allí: hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. Así que cuando usted y yo tengamos presente: Señor, necesito esto, trate de pensar en las necesidades de los hermanos. Trate de pensar en que tal hermano puede estar pasando por una situación más difícil que usted, y entonces empiece a orar por esa persona y pida: Señor, por favor, suple a esta persona de la medicina que necesita. Señor, suple para los medios que él necesita para llevar a cabo su trabajo. Señor, suple para que esta persona... Y sabe, Dios se va a agradar de eso. Y seguramente Dios va a querer contestar también sus necesidades, porque usted es una persona que se preocupa por otros. También, hermanos, debemos aprender a pedir aquello que realmente necesitamos. Note usted las palabras en el versículo 11, nos dice: el pan nuestro de cada día. Esta parte de la oración nos enseña algo muy especial del cuidado de Dios para nosotros. Mamás, ¿no es cierto que si es la hora de servir la comida con los hijos, usted sabe cuánto le debe de servir a su hijo? Aunque ya tenga sus 40, 50 años, sabe. Y especialmente si sabe que le gusta, sabe cuál es la porción para su hijo, su hija, ¿verdad? Usted dice, e incluso cuando es algo que no le gusta al hijo, sabe cuán poquito le puede dar y cómo racionar la comida para él. Bueno, hermanos, Dios también conoce la porción necesaria para cada uno de sus hijos. El Salmo 145:15 nos dice: a ti miran los ojos de todos, y a su tiempo tú les das su alimento. Está hablando aquí de gente que está mirando el rostro de Dios y está: Señor, esperamos en ti. Y el Señor sabe qué es lo que necesitan. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios envió una provisión para cada día. ¿Recuerda cómo se llamaba ese alimento? El maná. Y si el alimento se guardaba para el siguiente día, ¿qué pasaba con el alimento? ¿Excepto qué día? El sábado, ¿verdad? Si se guardaba para el viernes, el sábado se conservaba, porque Dios había dicho que ese día no había que salir a trabajar, no había que recoger, había que dedicarlo al Señor. Entonces, Dios mandó fielmente esa provisión por ¿cuántos años? Alrededor de unos 40 años. Todos los días Dios enviaba, excepto el sábado, ese sustento. Hoy tenemos refrigeradores y nos ayudan a conservar nuestros productos por semanas, meses, ¿verdad? Y existen también productos enlatados, en bolsa, que igualmente se conservan por un año. Y en medio de todo esto debemos de tener gratitud con el Señor, porque no vamos al día. Pero aquí va mi segunda advertencia, hermanos. Tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado de qué? Cuidado de una provisión excedente. Tenga mucho cuidado de una provisión excedente. ¿Sabe? Sería muy cómodo para todos nosotros gozar de una provisión excedente. Imagínese tener una cuenta de inversión en el banco con el rendimiento del 10% y tener 10 millones de pesos guardados allí. ¡Oh, qué tranquilidad!, ¿verdad? Qué descanso sería también para nosotros jubilarnos con un salario garantizado cada mes. Bueno, ya no un salario, pero una jubilación de 100,000 pesos cada mes, que nos cayeran así sin tener que trabajar ni nada. Qué descanso sería tener un edificio de rentas con su propia administración, que simplemente nos generara las rentas y todo eso, y nosotros no tuviésemos que hacer otra cosa más que hacer transferencias y recibir el dinero. Qué cómodo sería para nosotros no tener que preocuparnos por el día de mañana, hermanos. Pero por muy dulce que suenen estas palabras a nuestros oídos, tener en abundancia, hermanos, es un alto potencial para alejarnos de Dios y del tipo de vida que Él desea para nosotros. Así lo voy a decir.
¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en Lucas 18:24? Qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riqueza. Si lo dijo nuestro Señor, Él no estaba exagerando ni mintiendo. Qué difícil es, dijo. O sea, ya de entrada usted tiene que tomar nota de eso. Es una fuerte advertencia. También Moisés advirtió del orgullo que puede surgir producto de poseer riquezas más allá del pan de cada día. En Deuteronomio 6, del 10 al 12 nos dice: y sucederá que cuando el Señor tu Dios te traiga la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría una tierra con grandes y espléndidas ciudades que tú no edificaste, y casas llenas de toda buena cosa que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivos que tú no plantaste, y comas y te sacies, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Un hombre sabio conocía el peligro de los extremos. El extremo de la pobreza tiene sus peligros. El extremo de la riqueza tiene sus peligros. Y este hombre sabio, sabiendo cuáles eran los peligros de estos dos, aprendió a orar: Señor, a la mitad. En Proverbios 30, del 8 al 9, nos dice este hombre que esta era su oración: no me des pobreza ni riqueza, dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es el Señor? O que sea menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Hay que tener muy bien ordenadas las prioridades para hacer esa oración, ¿verdad? Las prioridades espirituales hay que tenerlas muy en orden, porque todos nos gustaría más bien estar del lado de no preocuparnos por el mañana. Pero este hombre decía: lo que necesito para no ofenderte y para no andar robando. Recientemente salió un evento de un nuevo producto de tecnología y estuve observando la presentación y me dije a mí mismo: estas personas son expertas en venderte algo que hace 10 minutos no necesitabas. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Usted lo ve y dice: no sabía que necesitaba eso, pero ahora lo deseo con intensidad. A veces no son los expertos en mercadotecnia, pero a veces también es la presión social la que hace que necesitemos ese nuevo teléfono, ese nuevo carro, esa casa. Y de esta manera creemos que tenemos más necesidades de las que en realidad tenemos, hermanos. Creo que Spurgeon fue el que dijo en uno de sus libros o en una de sus predicaciones: si deseas tener algo que no te atreverías a pedírselo a Dios en oración, es mejor que no lo sigas deseando. Y me llamó mucho la atención. ¿Qué desea usted, hermano, que no se atrevería a pedírselo a Dios en oración? Bueno, por algo no se lo quiere pedir, ¿verdad? Sabe que algo no está bien con eso. Es una señal de madurez, hermanos, cuando buscamos las cosas que necesitamos, el pan nuestro y no las que están de moda. El punto es que nuestras oraciones deben aspirar a aquello que realmente necesitamos para nuestro sustento y responsabilidad. También en nuestro texto podemos ver en el versículo 11 que nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esas palabras al final: dánoslo hoy. Una de las cosas más impactantes que he observado en los hombres de fe es que muchas veces piden con la certeza y la confianza como si ya lo tuvieran en las manos. No sé si usted ha escuchado la historia de George Mueller, pero dentro de las muchas cosas que Dios obró con este hombre, hay una que me llama mucho la atención. Dice que en el orfanato, porque él estaba al frente de un orfanato, no había para darle de comer a los niños en esa ocasión. Pero les dijo a las señoras: por favor vayan y díganle a los niños que se vayan alistando, que pongan la mesa, pongan todo, vamos a comer. Entonces estaban como: pero si no hay comida. Este hombre se puso a orar un tiempo
Y llegó el momento, todos los niños sentados esperando su plato de comida. Entonces dirigió la oración George Mueller y dijo: Señor, te damos gracias por el alimento que das. Gracias porque tú nos provees y nunca nos ha hecho falta. En ese momento tocaron la puerta y le dijeron: oiga, señor Mueller, pues resulta que venía con mi carreta con leche y pues me quedé aquí para que no se eche a perder. No sé si la pueda traer al orfanato. No faltó ni un poquito más cuando entró el hombre con pan, o un hombre con pan, y dijo: traje pan para los niños del orfanato. Entonces, y de esa manera pudieron comer, pudieron tener el sustento. Claro, él confió en que la palabra de Dios, que Dios es padre de huérfanos, ¿verdad? Entonces, él podía saber que Dios estaba al cuidado y al pendiente. Y nuestro buen Padre, que nos da toda buena dádiva y todo don perfecto, es también quien suple nuestras necesidades y a quien podemos pedirle y saber que Él nos va a escuchar. Mateo 7, del 7 al 11, ¿qué nos dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Muchas veces, hermanos, no tenemos porque no pedimos. Dios está complacido en ofrecernos, en darnos, pero dice Santiago 4:2, ¿verdad? No tienen porque no piden. Entonces, pastor, ya puedo pedir y todo, y esto, el otro. Versículo 3. Y cuando piden, que dicen, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Dos personas pueden pedir por la misma cosa. Uno la recibe, el otro no. ¿Por qué? De acuerdo con este versículo, porque uno quiere satisfacer inapropiadamente sus deseos y el otro realmente lo necesita. Aquí cabe aclarar algo, hermanos. Pedir a Dios por el pan de ninguna manera nos hace irresponsables en nuestros deberes diarios. Aquí debemos de tener muy en claro esta tercera advertencia. Debemos cuidarnos de la ociosidad. En 2 Tesalonicenses 3, del 10 al 13 nos dice: porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando, y aquí subrayé esta palabra, tranquilamente, trabajando tranquilamente, coman su propio pan. Pero vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. La oración nunca va a reemplazar el trabajo, hermanos, excepto que estemos en una cama, en un hospital, ¿verdad? Y en ese caso que no podamos hacer mucho, simplemente que podamos estar orando, pero no va a reemplazar el trabajo. Más bien, hermanos, tenemos que reconocer que Dios es el que nos da las fuerzas, la energía y todo lo que necesitamos para llevar a cabo el trabajo, y que cuando recibimos entonces el pan como remuneración de nuestro trabajo, tenemos que decir: gracias, Señor, porque por ti ha venido eso, el Señor, ¿verdad? Ya para concluir, hermanos, hay cosas que decir al respecto. Hay muchas más cosas que decir al respecto, y creo que es muy necesario en estos tiempos aprender a orar mejor esta petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cómo lo estamos orando, hermanos? ¿Realmente estamos con esa conciencia? ¿O vamos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, como los gentiles, corriendo de un lado a otro buscando estas cosas? ¿O descansamos en los brazos de nuestro Padre, que tiene cuidado de nosotros, que suple nuestras necesidades, que nos provee del trabajo y los medios para que también llegue a nosotros? Voy a dejar una tarea que va a ser parte del tema de la
próxima semana, hermanos. Y es que hay dos cosas muy importantes. En Deuteronomio 8:3 nos dice: y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Qué significa el pan nuestro de cada día? Dánoslo hoy a la luz de este versículo. Y otro versículo en Juan capítulo 6, cuando Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Llévese eso de tarea, que con la ayuda de Dios voy a estar hablando de eso en la próxima semana. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, enséñanos a orar con mayor conciencia acerca de esta petición. Enséñanos a pedir, Señor, a confiar, a depender de usted, Señor. Sí, como dice el dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando, pero reconociendo, Señor, que en últimas todo viene de usted. Ayúdenos, Señor, vivimos tiempos agitados y confieso y reconozco que Cabo San Lucas es un lugar así, Señor, de mucha gente viene para un trabajo, un mejor bienestar de vida. Pero, Señor, que sus hijos encuentren que ese bienestar se encuentra en Cristo, se encuentra en seguirle, en obedecerle, Señor. Bendiga a su iglesia y por favor, Señor, despídanos con la paz, con la bendición, con el gozo que usted trae a través de su palabra. Llévenos, Señor, con bien, que esta palabra sea una buena semilla en el corazón que dé fruto. Se lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.